Mary Virginia Carpenter, una joven de 21 años originaria de Texarkana, Texas, desapareció en Denton durante el verano de 1948. La última vez que fue vista fue alrededor de las 9:30 de la noche del martes, 1 de junio de ese año, por un taxista. Ese día, Mary salió de su casa en Texarkana y tomó un tren hacia Denton, un viaje de 6 horas. Al llegar a la estación, tomó un taxi con destino a la Universidad de Mujeres de Texas, donde planeaba cursar el semestre de verano. Previamente había estudiado en la Universidad de Arkansas, pero decidió transferirse al cambiar de área profesional. Mary ya había estado inscrita en la Universidad de Mujeres durante el ciclo 1945 a 1946, pero interrumpió sus estudios para cuidar a su madre enferma y reunir dinero. En 1948, decidió volver a inscribirse, con la idea de capacitarse como técnica de laboratorio en otoño. Sin embargo, desapareció justo antes de iniciar el curso de verano. El taxista, Edgar Ray Zachary, declaró que la dejó frente a Brackenridge Hall alrededor de las 9 de la noche. Mary le entregó un boleto para que recogiera su baúl en la estación y le pagó $1 por el favor. Según Edgar, después de bajar del vehículo, se acercó a 2 hombres jóvenes que estaban junto a un convertible amarillo, posiblemente un Pontiac. Uno era alto y el otro de complexión robusta. Mary actuó como si los conociera y empezó a conversar con ellos, por lo que el taxista asumió que eran amigos y se retiró. Desde ese momento, nadie volvió a verla ni a escuchar de ella, aunque algunos exnovios especularon que Mary pudo haberse fugado con un amante. Su familia rechazó esta hipótesis, pues ella era muy unida a ellos y no parecía tener intención de abandonar su vida. Había estado comprometida, pero canceló la boda semanas antes de casarse. La policía sospechó de su novio, Kenny Branham, y del taxista. Kenny pasó las pruebas del polígrafo y fue él mismo quien notificó la desaparición a la madre de Mary, lo que disminuyó las sospechas sobre él. Además, Mary estaba entusiasmada por iniciar el semestre, lo que reforzaba la idea de que no se fue por voluntad propia. La atención se centró en Edgar, el taxista, quien tenía antecedentes por delitos menores y fama de violento. En 1957 fue acusado de intento de violación, aunque el cargo se retiró cuando la víctima se negó a testificar. Su esposa inicialmente dijo que la noche de la desaparición, él llegó a casa a las 10 de la noche, pero 10 años después confesó que había mentido y que Edgar, en realidad, llegó de madrugada, entre las 2 y 3 de la mañana. A pesar de esto, y aunque sigue siendo el principal sospechoso, nunca fue procesado y murió en 1984. El caso también generó especulaciones por su posible vínculo con los asesinatos cometidos por el llamado asesino fantasma de Texarkana, quien entre 1946 atacó y mató a 5 jóvenes en zonas de Lovers Lane, en la ciudad natal de Mary. Ella conocía a 3 de las víctimas, pero no se hallaron pruebas de conexión entre su desaparición y dichos crímenes. En 1998 surgió una pista que señalaba que 2 hombres, ya fallecidos en ese momento, habían abusado sexualmente de Mary y enterrado su cuerpo en un estanque cercano al campus de la universidad. La policía investigó la zona, pero no encontró pruebas. A lo largo de los años, se han recibido reportes y supuestos avistamientos, pero ninguno ha sido confirmado. Con el paso del tiempo, los padres de Mary fallecieron y, al ser hija única, solo quedaron sus primos,
quienes aún mantienen la esperanza de que algún día se resuelva el misterio y puedan obtener un cierre. Si la historia de Mary te pareció intrigante, esta historia te dejará helado. Prepárate. El veterano del ejército Alvin Matlock tenía 21 años cuando desapareció, en la primavera de 1951. Existen muchas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido, pero ninguna resulta del todo convincente. Alvin fue visto por última vez en Spokane, Washington. En ese entonces, vivía en una cabaña en Browns Mountain, en el condado de Spokane. Su hermano menor, Clyde, que tenía 12 años cuando Alvin desapareció, ahora tiene 83 y aún conserva la esperanza de que algún día aparezcan los restos de su hermano. En 2016, Clyde y su esposa Patricia asistieron al primer evento de personas desaparecidas organizado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Spokane. Allí, los asistentes podían presentar denuncias, entregar registros dentales y de ADN, además de fotos de sus seres queridos. En marzo de 1951, Alvin habló con su familia y les indicó dónde se encontraba su cabaña. La primera señal de alarma llegó cuando no apareció a la cena familiar de Acción de Gracias de ese mismo año. Preocupada, su madre fue hasta la cabaña y la encontró vacía, con ambos vehículos de Alvin desaparecidos. Un vecino le dijo que él había hecho las maletas y se había marchado a Alaska. Durante un tiempo, la familia quiso creerlo, pero con los años y la falta total de contacto, comprendieron que aquello no podía ser cierto. Una de las versiones más repetidas fue que Alvin mantenía una relación con una mujer casada y que el esposo de ella lo descubrió. Según rumores, la mujer le disparó durante la pelea, aunque vecinos aseguraron haber escuchado gritos de auxilio. Nunca se halló un cuerpo. La policía investigó, pero sin pruebas físicas no se pudieron presentar cargos. No existen registros que demuestren que Alvin haya vivido en Alaska. Sin embargo, dado que era un hombre solitario y amante de la naturaleza, mudarse allí no habría sido del todo descabellado, ya que su estilo de vida en Browns Mountain era similar al que podría haber llevado en ese lugar. Aún así, la ausencia total de contacto y la falta de evidencias hacen que la versión del vecino resulte sospechosa. Con el paso de los años, Patricia Matlock intentó seguir nuevas pistas y localizar posibles testigos, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. En el evento de 2016, lo único que Clyde pudo hacer fue entregar fotografías de Alvin y aportar una muestra de ADN con la esperanza de que algún día sus restos sean encontrados e identificados. El 24 de septiembre de 1971 fue la última vez que se vio a Cathy Marie Moulton, una joven de 16 años de Portland, Maine. Esa noche planeaba asistir a un baile y le pidió a su padre que la dejara en Cumberland Avenue para hacer unas compras antes del evento. Quería comprar medias y pasta de dientes, y más tarde pasó por una tienda de música en Forest Avenue para visitar a una amiga, a quien prometió ver en el baile. Al salir, decidió caminar de regreso a casa, un trayecto de poco más de 1,5 kilómetros. Nunca llegó. Fue vista por última vez cargando un bolso de cuero marrón que contenía su llave, 2 tubos de pasta dental y algo de dinero. Aunque se sospechó que Cathy pudo haber salido voluntariamente con él, testigos reportaron que también estaba en compañía de otro joven, Ronald Reed Perley, en zonas remotas del condado de Aroostook. Un empleado de un taller en Fort Fairfield afirmó haber visto a los 3 juntos
y notó que Ronald parecía controlar los movimientos de Cathy, incluso acompañándola al baño con la mano en la nuca. Otros testigos aseguraron que Cathy y Lester fueron vistos en una reserva cercana y trabajando en una granja de patatas en Mars Hill, donde la joven se mostraba asustada, lloraba con frecuencia y pedía volver a casa. El 29 de septiembre, Lester se llevó a Cathy en el Cadillac, supuestamente para dar un paseo. Regresó solo y afirmó haberla dejado en otro campamento, pero en realidad la habría entregado a Ronald en la reserva Tobique, en Canadá. Poco después, Lester partió a Florida y nunca volvió a Maine. Falleció en los años 80 de cáncer, sin aclarar qué ocurrió con Cathy. Ronald, con antecedentes por violación y allanamiento, siempre fue el principal sospechoso. Se negó a colaborar incluso cuando le ofrecieron inmunidad si revelaba lo sucedido. Familiares suyos confirmaron que Cathy estuvo en su casa, pero también guardaron silencio sobre su destino. Se cree que Cathy murió en la reserva antes de Acción de Gracias de 1971. En 1983, un cazador afirmó haber encontrado un esqueleto femenino en los bosques de Smyrna, Maine, rodeado de ropa, pero nunca pudo llevar a la policía al lugar. Los restos desaparecieron sin ser identificados. Cathy era estudiante de secundaria, alegre y sin razones para huir. Su padre falleció en 2017 sin respuestas, mientras su madre aún espera justicia y resolución en el caso.